impartir la clase a los pequeños y los demás nos quedamos pues, aquí en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Recordamos que el día miércoles tenemos nuestro punto de acción de gracias. Queremos juntos agradecer al Señor por un año. Espero poder estar y que usted también esté. Me refiero a comida para poder adorar a Dios y agradecerle al Señor por un año más de vida. Y aunque no estuviera yo en lo personal, si hoy, mañana, pasado, pues no voy agradecido con el Señor, porque Él ha sido bueno, ha sido fiel, pero yo creo que sí voy a estar, así que o alegres o entristezcas y no sé qué, pero aquí voy a estar en nombre de Jesús. Sí, amén. No, usted también. Estoy tratando de llamar su atención y ahorita gracias. Culto de acción de gracias. El miércoles 31, por la mañana, para que usted por la tarde pueda estar con su familia, pueda esperar juntos el año, no sé si tengan ese hábito o al menos cenar antes de sean las 12, no lo sé. Que usted pueda organizarse con su familia y pues estar conviviendo con ellos. Los esperamos. Si quiere traer algún invitado, hágalo con confianza. Vamos a administrar la Santa Cena. Normalmente nosotros lo hacemos cada fin de año. Administramos la Santa Cena y bueno, pues toca este miércoles, al fin de año, y vamos a hacerlo. Y desde la semana pasada estamos buscando al Señor en ayuno y en oración para poder participar, como dice la Biblia, que no participemos indignamente, sino dignamente de la Santa Cena del Señor. Y esta semana pues vamos a continuar, yo creo que es lunes, martes y miércoles en ayuno. Si usted quiere hacerlo total, hágalo total, es decir, no, sin ningún alimento. Si usted quiere hacerlo hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde, así hágalo, por favor, para que podamos nosotros participar de la Santa Cena del Señor y podamos estar con Él ese día para agradecer. Amén. Aquí los esperamos miércoles 31, 11 de la mañana. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Y hace unos minutos les decía sobre el celular, me acordé de lo que estábamos hablando el día jueves sobre las necesidades que Dios tiene. Y una de ellas era la necesidad de ser escuchado. Así que si usted está aquí, en este lugar, yo le sugiero que usted esté atento a la palabra que el Señor nos quiere dar. Número uno, pues para que usted la entienda, la comprenda. Y número dos, pues porque Él, el Señor, demanda que los que creemos en Él, los que somos su pueblo, sus hijos, los que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Alguien que está aquí presente de esos? Dios demanda que nosotros prestemos atención a su palabra. Así que estemos atentos. Yo sé que hay ruido allá afuera, pero vamos a tratar de concentrarnos lo mayormente posible para poder escuchar la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Bueno, el tema de hoy le puse por título Peleando las batallas del Señor. Y vamos a tomar como primera base bíblica segunda de Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Yo sé que este verso muchos tal vez lo han leído y quiero comenzar con este versículo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8: por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo está hablando sobre una batalla, pero no es una batalla de un tiempo. Él habla de una batalla. Si puedes bajarme un
batalla de toda su vida. Entonces nosotros podemos comprender que estamos en una batalla cada día. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice: yo he peleado esa batalla, yo no me he vuelto atrás, he peleado, me he mantenido, he sido valiente, he sido diligente. Te aconsejo, Timoteo, que tú también hagas lo mismo. ¿Y sabes cuál es la razón de las batallas? ¿Y cuál es la razón por la que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que él también pelee la batalla? De hecho, más adelante también ahí dice que le dice Pablo a Timoteo: tú debes correr, tú debes pelear, tú debes esforzarte como el corredor, que no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para poder disfrutar de los frutos de la tierra, debe trabajar primero. Entonces Pablo le aconseja a Timoteo, yo lo he hecho, y le dice: también tú hazlo. ¿Y sabe cuál es la razón? La razón de la guerra, de la batalla espiritual que vivimos cada día, las personas que creemos en Dios, hay una razón. Número uno, la primera razón de la guerra y la batalla es por las almas, o sea, tu alma. Y número dos, por el propósito que Dios tiene para con esas almas. Esa es la razón por la que el enemigo continuamente va a tratar de hacernos desistir de la carrera en Cristo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo le he peleado, tú también hazlo. Y mira, yo ya estoy cerca, le dice, estoy cerca de partir, y yo sé que me espera la corona de vida, porque he peleado la batalla. Entonces, todo aquel que es entendido, que ha comprendido que Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito para con él, debe entender que esa es una de las razones por las cuales usted debe estar siempre dispuesto y preparado para pelear esas batallas del Señor. Y número dos, por su alma. O sea, Jesús, dice la Biblia, que Él vino a dar su vida en sacrificio por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Jesús dice, en el Evangelio de Mateo, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la batalla es por dos propósitos. Número uno, tu alma. Y número dos, tu propósito o tu destino. Por eso son las batallas. Y voy a poner aquí, anoté 4 citas bíblicas donde Dios nos habla claramente que efectivamente Él tiene un propósito para nuestras vidas. Si algunos no lo han descubierto, no significa que no lo tenga el Señor. Dios lo tiene. Que algunos ya lo han descubierto, que bueno, gloria a Dios. Y justamente yo le voy a hablar que para que ese propósito de Dios se cumpla en su vida, usted tiene que pelear día a día las batallas del Señor. Vamos a ver primero Jeremías. Ahí está la base de Mateo: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, Jeremías capítulo 1, versículo 5. También yo creo que muchos han escuchado este versículo, donde Dios habla claramente que tiene un propósito. En este caso le está hablando a Jeremías, pero también se sabe, se entiende, se cree que si lo tuvo con Jeremías, también lo tiene para con usted. Entonces, dice la Biblia: antes que te formase en el vientre, te conocí. Está hablando Dios a usted esta tarde y le está diciendo: antes que yo te formase a ti en el vientre, te conocí. Y antes de que tú nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Por favor, vamos a ver a continuación. En este versículo que leímos de Jeremías, está claramente Dios diciéndole a Jeremías: Jeremías, tú tienes un propósito aún antes de que tú nacieras. Tú ya tenías un propósito, un destino. Y Dios también a sí mismo le dice a usted esta tarde, y me dice a mí, nos dice a nosotros: antes de que tú, Lupita, nacieras, tú ya tenías un propósito. Antes de que tú nacieras, Alondra, antes de que tú nacieras, Sharon, Dios ya tenía un propósito para con usted. Ya lo tenía. Está ahí el propósito. Por eso es la razón de la batalla, de la guerra espiritual.
El diablo no quiere oponerse así nada más porque sí. Él sabe que si logra frenar el propósito que Dios tiene para una persona, no solamente esa persona terminará en fracaso, terminará frustrada, amargada, no terminará contenta como el apóstol Pablo diciendo: he peleado la batalla y sé que me espera lo que Dios tiene preparado para mí, sino que esa persona, si el diablo la logra frustrar o detener, la va a frustrar, la va a amargar, no le va a encontrar sentido a la vida, va a pensar que como Job pensó en algún momento: ¿para qué me hiciste nacer? Mejor cuando estaba en el vientre de mi madre me hubieras abortado y no hubiera pasado todo esto que estoy viviendo ahora. Hay personas que están siendo atacadas espiritualmente por las tinieblas, por el enemigo, por las circunstancias, y que el propósito de frenar esa vida no es solamente acabarla, es que el propósito de Dios en esa vida no se cumpla. Porque si se cumple el propósito de Dios, entonces Dios será glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor? Amén. Entonces peleemos la batalla cada día, porque si no, el nombre de Jesucristo entonces no podrá ser glorificado. Miren lo que dice Efesios 1:3. Efesios 1:3, por favor. Cambie el 1 por el 3 y el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué dice ahí? ¿Nos va a bendecir o nos bendijo? Nos bendijo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siguiente verso. Según nos escogió. ¿Cuántos saben que Dios nos ha escogido? Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está ya preparado todo por Dios, aún antes de que usted naciera y yo naciera, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 11, por favor, para poder avanzar. Tendríamos que leer todo esto, pero para avanzar solamente le quiero, con estas 4 citas bíblicas, hacer ver a usted y que entendamos usted y yo juntos que Dios tiene un propósito, tiene un destino. Dice: en Él mismo tuvimos herencia, porque somos hijos de Dios. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Eso es muy claro para mí. El versículo más claro, o el pasaje más claro de la Biblia que hay un propósito para el ser humano, es Efesios 1, sin duda. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Siguiente hasta el 14, por favor. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Siguiente. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, sin duda, en estos 2 versículos, 2 pasajes, Jeremías y Efesios, Dios nos está enseñando cómo si hay un propósito, si hay un destino para usted y para mí, y Él quiere que ese propósito se cumpla. Puede decirle al que está al lado: Dios quiere que el propósito de Él se cumpla en ti. Ahora dígale otro: en ti también. Salmo 138, verso 8, también un versículo muy conocido por los que creemos en Dios, leemos la palabra. También este versículo es muy conocido y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien puede alzar sus manos y decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Una vez más: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora dígale: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Se sale ese versículo de los Salmos 138. También es muy claro. Hay un propósito de Dios para usted y para mí. ¿Cuál es la razón de las batallas del Señor? A ver si vamos bien. Número 1, que su alma no se pierda. Número 2, que el propósito de Dios se cumpla. Para que su alma no se pierda y para que el propósito de Dios se cumpla, tenemos que sí o sí pelear las batallas del Señor.
Por eso al Hijo de Dios lo que más le conviene es estar preparado para que cuando se presenten esas batallas, el Hijo de Dios esté preparado. Hoy hablábamos antes de la oración sobre la importancia de una preparación previa a todo lo que se va a hacer. Si Dios quiere cumplir un propósito, nos va a preparar. Él es experto en prepararnos y Él cada día quiere prepararnos. Así que yo le invito esta mañana, esta tarde ya, iglesia, crea en el propósito de Dios y permita que Dios cumpla su propósito en usted. Romanos 11:36, para avanzar al siguiente punto. Romanos capítulo 11, versículo 36. Miren lo que dice. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 11, verso 36. Dice la palabra de Dios: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Otra vez, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces, estamos en una guerra espiritual donde la principal batalla es por las almas, que no se pierdan, y el propósito de Dios que tiene para con cada persona. Ahora yo quiero leerles lo que escribí también. Es una guerra que tiene varias batallas. Algunas batallas las perderemos, pero otras las venceremos. Por eso debemos disponernos, dígalo conmigo, disponernos y prepararnos. Por eso debemos disponernos y prepararnos de la mejor manera posible para que podamos vencer cada batalla que se nos presenta. Ahora, quiero leer esto que yo sé que usted ya lo sabe. Quiero leer la versión Dios habla hoy, por favor, si puede ir, hermana. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 17, vamos a leerlo. Porque en la carta a los Romanos, capítulo 5, nos describe cuál es el inicio de cada persona, cómo es el origen de cada persona que está aquí en la tierra. El subtítulo se llama Adán y Cristo. Dice, así pues, por medio de un solo hombre, entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos, ¿qué dice ahí? Todos pecaron. Siguiente verso, por favor. Antes que hubiera ley, y ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán, que no había ley, hasta el tiempo de Moisés, que empezó la ley, la muerte reinó sobre los que pecaron. Aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de aquel que había de venir. ¿Sí? Pero el delito de Adán no puede compararse. ¿Sí? Tremendo. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron, pero por el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es que mucho mayor, y el bien de muchos. Siguiente verso hasta el 17. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios. ¿Cuántos hombres pecaron para que entrara el pecado al mundo? No, bueno, sí, pero originalmente uno. Adán. ¿Cuántos hombres pecaron para que entrara el pecado al mundo? Uno. El pecado de un solo hombre, porque Adán fue el que pecó, no puede compararse con el don de Dios, pues por un solo pecado vino la condenación, pero el don de Dios, a partir de muchos pecados, hace justos a los hombres. Gracias, Señor Jesús. Siguiente verso, por favor, el 17. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el origen entonces del ser humano?
venimos a la tierra por un pecado. Ahora, si Dios tiene un propósito y quiere cumplir ese plan en nosotros, hay un problema entonces. Dios hizo un propósito ciertamente para cada uno desde antes de nuestro nacimiento. Pero cuando nosotros venimos a la tierra, venimos con un pecado, o con el pecado, como le llaman, el pecado original de Adán, el que entró a la tierra por causa de él. Así nos encuentra el Señor a todos. Ahora, ¿cómo Dios entonces va a lograr cumplir su propósito si nosotros estamos en esa condición? ¿Cómo Dios va a hacer que lo que Él quiere que se cumpla se pueda cumplir si la materia prima que somos usted y yo estamos bajo la condenación y bajo el yugo del pecado? Entonces, por eso dice ahí que tuvo que venir Jesucristo a morir por nosotros. ¿Alguien da gracias a Jesús porque murió por nosotros, por nuestros pecados? Bueno, ahora, Dios primero va a traer libertad a la vida de las personas. Lo va a hacer de dos formas. Ojo aquí. ¿Cómo trae libertad Dios a las personas? De dos formas. Número uno, cuando las personas conocen a Jesús y tienen un encuentro con Él. Esa es la primera forma. Toda persona, para ser liberada, primeramente tiene que tener un encuentro genuino con el Señor Jesucristo. Cuando esa persona tiene un encuentro con Jesús, Jesús rompe sus cadenas, Jesús quiebra sus ataduras. Jesús, dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando una persona tiene un encuentro genuino con Jesús, un encuentro verdadero, ¿verdad? Le voy a adelantar algo, porque hoy no voy a terminar el tema, solamente es la primera parte, pero toda persona tiene que buscar tener un encuentro no solo con la gloria de Dios, sino con la fuente de la gloria de Dios, que es la persona del Señor, el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Porque las personas que tienen un encuentro con su gloria, pero no con un encuentro con la persona del Señor, será muy difícil que el Señor pueda continuar trabajando en ellos. El pueblo de Israel dio muchas señales, dio muchos milagros, vio descender maná del cielo, vio abrirse el mar rojo en dos, vio cómo Moisés con una rama convirtió el agua salada en dulce, pero ellos no tuvieron un encuentro verdadero con la persona que tuvo un encuentro Moisés en la zarza ardiente. Las personas pueden tener un encuentro con su gloria, pero no con la persona del Señor. Y yo le digo algo, busque siempre tener un encuentro con la persona del Señor. Por eso en sus oraciones usted pida y dígale: Señor, quiero y necesito tener un encuentro contigo, Señor. No solamente con tu gloria, con tu persona. Porque el que tiene un encuentro con la persona del Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo se impregna en la vida de esa persona. Y si la vida o la esencia del Señor se impregna en la vida de esa persona, Él transforma su corazón. Escuche lo que les estoy diciendo. Los milagros no cambian el corazón de las personas. Jesucristo sí cambia el corazón de las personas. Amén. Muchas personas pueden recibir un milagro, un toque de su gloria. Amén, qué bueno. Incluso en ese toque de su gloria pueden caerse las cadenas y obtener una libertad espiritual. Amén, qué bueno. Pero si la persona no tiene un encuentro verdadero con Jesús, con el Hijo de Dios, entonces será muy difícil que el corazón de esa persona pueda ser mudado o transformado. No sé si me di a entender con eso. Eso se lo adelanto porque no era para hoy, pero tómalo como la telenovela, una de las dos. Entonces, ¿cómo Dios trae libertad? Número uno, teniendo un encuentro con Él. Y número dos, a través de un proceso de transformación. Eso es lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero anotar por favor esta frase. Satanás siempre va a buscar que el que fue liberado vuelva atrás. Anota eso por favor. Siempre Satanás va a buscar que el que fue liberado por la presencia de Dios vuelva atrás. Esa es una batalla de la cual me estoy enfocando. No le voy a hablar del nombre de Jesús, no le voy a hablar
de la sangre de Jesús, no le voy a hablar de atar, de desatar, de reprender, no. Le voy a hablar otra forma que casi nadie quiere pelear esa batalla, pero que es la única forma de mantener la libertad y que del propósito que Dios tiene para con nosotros se cumpla en nuestras vidas. ¿Sí estamos aquí o no? Satanás siempre buscará que el que fue liberado vuelva atrás o vuelva a ser esclavo. Ahora, le voy a decir 3 cosas que ocurren cuando las personas son liberadas por un encuentro con Dios, pero no son transformadas en su corazón. Eso es algo que es muy riesgoso, muy peligroso. Por eso nosotros hacemos retiros de transformación, para que la gente tenga un encuentro con Dios, con su gloria, con su presencia. Pero nosotros ofrecemos un seguimiento para que las personas ahora sean procesadas y transformadas, porque es la única forma que le va a dar a usted la garantía de mantener la libertad. Las personas vienen al retiro, si se disponen, son tocadas, son libres y salen contentas. Lo que sigue después de tener un encuentro con Dios, con su presencia, con su persona o con su gloria, según haya sido, es que ahora Dios tiene que seguir trabajando en un proceso de transformación. ¿Qué pasa cuando las personas son liberadas pero no son transformadas? Número 1, no tienen el carácter de Cristo. Número 2, no tienen entendimiento espiritual. Y número 3, no sabe esa persona por dónde el enemigo le va a volver a atacar. Acuérdese el punto. Satanás, ya tiene esa frase por ahí, siempre buscará que las personas que fueron liberadas, que tuvieron un encuentro con Dios o con su gloria, vuelvan a estar esclavizadas, y según la Biblia no quiere que estén igual, quiere que estén peor, según la Biblia. Entonces, por eso nosotros, esa batalla espiritual del Señor, para que se cumpla el propósito de Dios, no es solamente a través de intercesión y guerra espiritual, es a través de permitir que Dios transforme mi corazón. 3 cosas ocurren cuando la vida no es, cuando las personas son liberadas pero no transformadas. Número 1, no tienen carácter de Jesucristo. Número 2, no tienen entendimiento espiritual. Y número 3, no saben, no pueden detectar por dónde el enemigo va a volver a atacar. No sé si vamos bien hasta ahí. Ok, entonces escribí esta otra frase. Como nosotros no podemos estar todo el tiempo en la presencia de Dios, sino que tenemos una vida natural. ¿Alguien tiene aquí una vida natural? Es empleado, es papá, es mamá, es estudiante, es algo que sí o no. O todos habitan las 24 horas en la presencia de Dios. No, no se puede, ¿verdad? Aunque uno quiera. Uno está ahí cuando decide la presencia de Dios. Ay, yo quisiera salir de aquí, pero ¿qué cree? Tienes que salir. Tienes que ir a trabajar. Tienes que ir a preparar el alimento a los chiquillos, a los chamacos, ¿por qué los tuviste? Tú tienes que atender al marido, tienes que atender, o sea, todos tenemos una vida, digan conmigo, vida natural. Digan conmigo, por eso es imposible que yo esté 24/7 en la presencia del Señor. O sea, en un encuentro con Dios, hija, tú puedes ser, si volviste a ser esclavizada, puedes ser libre. Si el pecado se apoderó de ti, tú le pides perdón, te arrepientes y le dices que libre, Él viene con su gloria y rompe las cadenas. Pero ¿qué vas a hacer después? Cuando termine esa presencia. Es más, le voy a decir algo. A veces, aunque tú no quieras salir de ahí, Dios mismo a veces desciende y después se apaga. Esa es señal de decir, ya recibiste lo que yo te puedo dar ahora. Vamos, tienes una vida. Tienes que ir a trabajar. Tienes que ir a la escuela si eres estudiante. Tienes que ser mamá, papá, no lo sé. Entonces, como es imposible que estemos las 24 horas en la presencia de Dios, entonces es que Dios deja esta otra arma espiritual. El proceso es un arma espiritual. No lo entendió, creo. El proceso es un arma espiritual que me prepara, me capacita, me instruye, me fortalece
y me hace estar listo para avanzar al cumplimiento de lo que Dios tiene para mí en mi vida. Casi nadie quiere usar esa arma. Casi todos queremos usar el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Y sí, también, eso es necesario. Pero usted no se puede pasar reprendiendo demonios toda la semana. Oye, ¿por qué faltaste al trabajo? No, patrón, es que usted no sabe, pero los demonios están... No, te ves, estás loco, ¿qué demonios ni qué nada? Aquí tienes que venir a firmar la entrada y la salida. ¿Cómo quieres que te pague? ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, yo sé que a veces la guerra está intensa, pero también tenemos que frenar y salir a hacer una vida natural. Por eso Dios deja como, no sé si decir complemento, pero no voy a usar esa palabra, como complemento el proceso de Dios en nuestras vidas. No todo es presencia. Sí, ahí empieza todo. No todo es echar fuera demonios. Sí, es necesario. Pero para que Dios cumpla su propósito, tiene que Dios sí o sí transformar, preparar, equipar a esa persona para que llegue al cumplimiento de su destino. No sé si estamos aquí. ¿Sí entendimos ese punto? Entonces, como no podemos estar todo el tiempo en la presencia de Dios, sino que tenemos una vida natural, entonces tenemos que sí o sí entrar en un proceso de transformación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. Cuando usted tenga tiempo, hermano, de estar en la presencia de Dios, más tiempo, hágalo. Pero yo le digo, o sea, no va a poder estar usted ahí los 365 días del año. Tiene que a fuerza, sí o sí, forzosamente, estar en un proceso de transformación. 5:10, la primera carta del apóstol Pedro, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Dígalo conmigo: Él me va a perfeccionar, Él me va a fortalecer y Él me va a establecer. Otra vez, regresa. Él me va a perfeccionar, Él me va a afirmar, Él me va a fortalecer y Él me va a establecer. No levantes. Otra vez, yo quiero que usted se grabe eso en su corazón. Dios me va a afirmar, Dios me va a perfeccionar, Dios me va a fortalecer y Dios me va a establecer. Digan conmigo: si yo permito que Dios me procese, Él cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Apláudale a Dios. Primera de Pedro 5:10, el resumen es proceso de transformación. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Las 4 palabras que lleva ese versículo. En resumen, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Él lo va a procesar. Ojo aquí, el cristiano no quiere el proceso, pero quien quiera vivir una transformación, vivir una transformación en la iglesia, lo va a vivir ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Dios no solamente procesa en la iglesia. Cuando las personas, no le estoy diciendo con esto que no se congreguen, por favor no lo vaya a entender así, reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. Pero estoy hablando de aquellas personas que Dios te ofrece en la iglesia y dice: ok, yo tengo un plan para ti, ya lo comprendiste. Sí, Señor, yo lo creo, hay algo en mi interior, hay una llama dentro de mí como Jeremías que no se apaga, que me dice que tú tienes un destino, un propósito, que tú tienes algo para mí. Y dice Dios: efectivamente, ese soy yo, en mi presencia, que le habla a tu conciencia, que le habla a tu corazón, que le habla a tu espíritu. Pero necesito liberarte y necesito procesarte. Señor, es que tardan mucho en la iglesia. Es que el pastor grita mucho, es que el volumen está muy alto, es que lo que sea, o está muy bajito, o no lo entiendo, o hasta atrás no escucho. Venga, hasta adelante si no escucha, o algo. Entonces Dios: ok, está bien. No quiero la iglesia, está bien. Vámonos. Allá afuera, te voy a procesar. Qué bueno que nadie dijo amén, porque todos quieren estar aquí, entonces significa. Pero el proceso de Dios es en la iglesia.
o fuera de la iglesia. Si a ti, hija, de repente te empezamos a caer gordos todos, o te enfrías o lo que sea, pero Dios tiene un plan contigo. Él te va a procesar aquí o allá. Y a veces aquí y allá, eso es lo mejor, gloria a Dios. Pero el proceso de Dios va a ser, a ver, pregunto, ¿dónde fue procesado y transformado Jacob cuando tomó la primogenitura de su hermano Esaú? ¿En qué iglesia se congregaba Jacob? ¿Quién era su pastor? ¿Quién era? Es más, ¿qué Biblia leía? ¿Qué versión? ¿NTV, NBA, NBI, Reina Valera versión 0 antes de Cristo? ¿O qué? No, hermano, Jacob fue procesado no en la iglesia, fue procesado en la vida natural, con su tío Labán. Porque Dios tenía un propósito con Jacob y Jacob sabía que había un propósito para él dentro de su corazón. ¿Alguien sabe que Dios tiene un propósito o cree que Dios tiene un propósito? Ya leímos 4 versículos, 4 pasajes. ¿Alguien lo cree o no lo cree? Dios necesita que usted sea procesado, transformado. Esa es la batalla espiritual. Esa es la guerra espiritual. Y eso es lo que muchos cristianos el día de hoy no queremos. Queremos el toque de su gloria, y dice Dios, ahí está el toque de mi gloria. Tienes 5 cultos que no veniste y al quinto vienes humillado, ¡pum!, te toca mi gloria. Y sales, no, sí, ya le voy a echar menos. Ok, dice Dios, quiero verte. Y otra vez, tienes 10 cultos que no vienes. Viene el Espíritu Santo, te visita, te toca, ¡pum!, otra vez. Ahí está el toque, dice, pero es que el toque no es todo. Necesito que tú te dispongas. Que tú, como tú no puedes estar las 24 horas en mi presencia, ni los 365 días del año, necesito que tú te dispongas a venir a mi presencia para que yo te transforme. Pero es que me cae gordo el pastor, muy bien, te vas a otra iglesia. Es que también me cae más gordo, mejor me voy con el que me cae menos gordo. Ok, y al final dice, no, todos me caen gordos, todos, ok, está bien, no te preocupes, voy a usar a tu patrón. Nada más que aquí en la iglesia no te pagan por venir. Y no piensas que no tiene ningún efecto. No voy, pues no me pagan. Al contrario, si no vengo y trabajo, allá gano. Ok, está bien, no te preocupes. Voy a usar a tu patrón. Es más, tu patrón y tu esposa se van a poner de acuerdo aparentemente. Y los dos te van a estar fregando, perdóname la palabra, te van a estar fregando, te van a estar molestando, porque yo quiero que el propósito que está en ti, que arde en ti, que está en ti, se cumpla, hijo. ¿Me estoy explicando? El propósito, lo ideal es que Dios nos prepara aquí para salir a la vida natural y entender cuando yo estoy bajo aflicción tal vez de un patrón, de un maestro, de alguien, porque sé que Dios me está procesando, me está quitando la soberbia, me está quitando la autosuficiencia, me está quitando la pereza, me está quitando la irresponsabilidad. Me amenazó el patrón, vuelves a llegar tarde y te despido. No es el patrón que tiene algo en contra de ti, entiéndelo. Es Dios que te quiere quitar la irresponsabilidad, porque con la irresponsabilidad no hay cumplimiento de propósito. ¿Sí me entendieron? No me gustó lo que le dije. Y tampoco me gustó, pero... Hermano, no es el patrón. Aquí Dios nos prepara para abrirnos el entendimiento. Y cuando nos mete al campo de la práctica, ya sé, no, es que sí me he estado pasando, la verdad, Señor. Eso es lo que espera Dios, humildad. No decir, no, hombre, me cae gordo, también este me cae gordo. Y todos los patrones le caen gordos. Entonces no es el patrón. O en la iglesia, o fuera de la iglesia. Lo ideal es, en la iglesia me prepara, y en el mundo, en la vida natural, yo soy entendido y sé lo que está pasando en mi vida, y Dios está avanzando en el cumplimiento de su propósito en mi vida. ¿Alguien está aquí? Ok. El cristiano no quiere el proceso, pero lo va a vivir o en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando esa persona ya sabe que tiene un propósito. Ojo, otra frase. Es mejor sacrificar el tiempo de proceso y después tener una vida verdaderamente en libertad. Es mejor sacrificar tiempo en proceso y después recibir lo que Dios tiene para mí.
recibir lo que Dios tiene para él si primero Dios no lo procesa. Ahí va otra frase, que es actual. La generación actual, escuche, no quiere procesos, pues tiene acceso a muchas cosas, obtenerlas sin vivir un proceso. Para todo hay tutoriales, para todo. Para todo. Usted puede ver una persona que ha pagado un precio teniendo un negocio, de lo que sea, que ha empezado desde abajo, que ha tenido pérdidas, ganancias, otra vez pérdidas y más pérdidas, y que se ha aferrado a la promesa de Dios y que ahora está resplandeciendo su negocio. Puede ser de cualquier tipo. Pero hoy dice el YouTube, no, él duró 30 años, yo rápido te puedo hacer que tú seas un emprendedor, y te pone ahí figuras que según ellos han resplandecido y te hablan de negocios, de finanzas, pero nunca te hablan de que tienes que pagar un precio y que tienes que ser procesado para que tengas lo que esa persona tiene ahora y que está disfrutando. ¿Me estoy explicando o no? No, rápido un tutorial. No, que meterte a la escuela. No, hombre, un tutorial de volada. El mundo te ofrece muchos recursos para que sin ser procesado obtengas lo que Dios, o algo similar, o algo aparentemente igual a lo que Dios te quiere ofrecer. ¿Sí me estoy dando a entender? Escuchen, pero dice la Biblia, leímos hace rato en Timoteo. Dice, el atleta, para que pueda ser coronado, tiene que luchar legítimamente. Dígalo conmigo, hay una legitimidad. Si no lo puede hablar usted tan fácilmente, y escóndase entre los que todos decimos. 1, 2, 3. Debe haber legitimidad. Dios premia. Dios bendice. Dios otorga. Dios lleva al cumplimiento. Esa es la batalla de cada día. A veces es contra uno mismo, contra la carne que se quiere acomodar, contra la mente que se quiere hacer de una forma, pero que Dios quiere quebrantar para pensar de otra forma. Pero la mente se amolda, se hace más a su comodidad, para autoconmiserarse, para justificarse, para defenderse. Pero Dios quiere quebrantarla, y es una batalla día a día. Es mejor autoconmiserarse a abrirse a Dios para que Él le transforme y salir de esa condición. Es más cómodo autoconmiserarse. No, es que pobrecito de mí. No, es que nadie me ayuda. No, es que... No, dice el Señor. Justamente eso es lo que quiero quebrantar. Pero no me has permitido porque no has querido entrar a un proceso de transformación. ¿Me estoy dando a entender o no? Es una lucha día a día. Miren lo que dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice ahí? Legítimamente. Ahora, entonces, tiene que haber una legitimidad. Dice Dios, aquí está mi camino a seguir. Y viste en pecado al mundo, no hay problema. Mi Hijo Jesucristo, su sangre, tienes un encuentro con Él, se rompen las cadenas que traías de maldiciones generacionales incluso. No importa. Pero ¿qué sigue? Tú no puedes estar 24 horas aquí en mi presencia. Tú no puedes. No puedes vivir aquí en la iglesia. No puedes. Aunque yo quisiera vivir aquí en la iglesia, no puedo vivir aquí en la iglesia, hermano. No hay agua, no sé qué. No es por eso. Tengo que hacer una vida. Tengo que hacer una vida. Y entonces no puedes. Bueno, entonces, vente a mi presencia. Pero después de eso, lo complementario de eso es, entra a un proceso de transformación. ¿Me estoy dando a entender o no? Y tú puedes decir, mira, o el mundo te puede decir, mira, no es necesario, ahí te quieren lavar el coco, ahí te quieren esto, ahí, y puedes escuchar un montón de cosas que el mundo dice acerca de lo que ellos ni siquiera conocen. Incluso hay gente que sale de un lugar como este, pero como no se le tomó en cuenta o no le pareció algo, entonces no solamente sale del lugar, sino sale mal y sale hablando. Ahí son esto, ahí son lo otro, ahí son aquello, ahí son esto. Está bien, habla lo que quiera. Y mira, mejor acá está esto, te ofrezco esto. También te voy a dar lo que Dios te prometió sin el proceso, te dice el mundo. YouTube, por ejemplo. Y dice Dios, tiene que haber legitimidad. Y lo que tú enseñas no es legítimo.
no es legítimo. Porque en lo que tú enseñas no les estás formando el carácter de Jesucristo a los que te siguen. Dios le podría decir a YouTube y a todos los que hacen tutoriales para esto, para aquello, con la mano en la cintura le puede decir, enseña lo que quieras y que te escuche el que quiera. Pero lo que tú enseñas no es legítimo. Por lo tanto, no le puedo entregar yo a él, que prefiero seguir a YouTube que mi palabra. Porque YouTube no le está instruyendo a formar el carácter de Cristo en esa persona. Y si no tiene el carácter de Cristo y obtiene algo, lo más seguro es que se le va a hacer quitado. No porque yo me moleste, porque lo busque por otro lado, dice Dios. No. Sino porque si tú tienes algo que está en tu corazón, lo tienes en tus manos, pero tú no estás preparado porque no tienes el carácter de Cristo, lo más seguro es que eso acabe contigo. O tú te lo acabas en un instante. Pregúntele al hijo pródigo. ¿Qué tenía él? Una gran fortuna. ¿Le duró? No. ¿Por qué? Porque no estaba ¿qué? Y entonces acabó con todo. Y eso todo también acabó con él. Y terminó mal. ¿Me están entendiendo? Entonces, hay muchas cosas que el mundo ofrece para poder darnos. ¿Le movieron? ¿Por qué pasó ahí? Se escuchó diferente. ¿Cómo? Se escuchó diferente, ¿verdad? Bájale un poquito a las de atrás, por favor. Sí, ¿sí me escucho ahí atrás? Gracias, ahí está bien. Hay muchas cosas que el mundo ofrece para evitar el proceso de Dios en nuestras vidas. Pero lo que Dios quiere, dígalo conmigo, lo que Dios quiere, diga conmigo, es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8:29, por favor. Aquí está la base bíblica donde Dios nos dice cómo Él lo que quiere es porque el carácter de Cristo se forme en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque a los que antes conoció, aquí estamos usted y yo, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ya hablamos Jeremías, ya hablamos Salmos, ya hablamos Romanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme, ¿qué dice ahí? Eso es lo que Dios quiere. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Cristo dice, o Dios dice, este es el camino. Veniste en pecado. La sangre de Jesús remueve. Un encuentro con la presencia de Dios, del Espíritu Santo, te hace libre. Pero de ahí hay que ser transformado, hay que ser procesado. YouTube te dice, ni tienes que ir a la iglesia, ni tienes que sacrificar, ni tienes que ayunar. Todo lo contrario, mientras tú ves un tutorial, te puedes echar unas papitas, te puedes echar unos dulcecitos. No, hombre, el pastor está loco, que ayunar. Y no tienes que leer la Biblia, solo tienes que ver mis tutoriales. Y te voy a dar lo que Dios te quiere dar. Y Dios dice, no, porque lo que tú estás haciendo, no estás formando el carácter de Cristo en aquellos que te están escuchando. No hay legitimidad, por lo tanto no se les puede otorgar lo que yo tenía o tengo predestinado, preparado para ellos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, escuche esto, anótame estas dos frases, por favor. El carácter de Cristo no tiene que ver con el carácter humano. 2. El carácter de Cristo se refleja en fortaleza y determinación. Acuérdense las dos razones de la guerra espiritual. Que el alma del ser humano no se pierda, por eso hay que pelear. Y número 2, que el ser humano, los hijos de Dios, lleguen a su destino que Dios preparó para con ellos. Y el carácter de Cristo es necesario para que se logre eso, para que el alma no se pierda y para que se cumpla el propósito, es
es importante el carácter de Cristo. Y repito las frases: el carácter de Cristo no tiene nada que ver con el carácter humano. El carácter de Cristo se refleja en dos cosas: fortaleza y determinación. En el camino habrá momentos en nuestras vidas en el que requerimos tener el carácter de Cristo, que se manifiesta en dos cosas: fortaleza y determinación. En el camino habrá trampas, en el camino en tu destino habrá trampas. Sansón iba en camino a su destino, pero hubo trampas en su camino. Él no fue transformado en su interior. Por eso, aunque era un hombre que tenía un llamado para cumplir un propósito de Dios, Satanás usó y echó mano de las debilidades de Sansón, que no fueron removidas porque él no fue transformado. Y como no fue transformado, no fue procesado, no tenía el carácter de Cristo. Y lo que Sansón necesitaba era el carácter de Cristo para poder salir de esa condición en la que se quedó atrapado o esclavizado. Siempre en el camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios habrá trampas y habrá etapas en nuestras vidas donde muchas veces, aunque tú no quieras, aunque tú no lo desees, aunque tú no lo buscaste, llegará la tentación o el pecado o la trampa de Satanás a tu vida. ¿Me está siguiendo? Cuando usted no tiene el carácter de Cristo, usted no podrá zafarse de esas artimañas de Satanás y usted podrá quedar atrapado ahí por años o por toda la vida. Y entonces el propósito que estaba allá adelante ya no se puede cumplir a través de ti, porque tú no tuviste el carácter de Cristo, que se manifiesta en fortaleza y en determinación. ¿Me está siguiendo o no? En el camino hacia el cumplimiento habrá desánimo, iglesia. ¿Nunca se ha sentido desanimado usted? Bueno, en el camino hacia el cumplimiento habrá desánimo. Jesús se sintió desanimado. Jesús se sintió cansado. Veíamos hace 8 días. Jesús se sintió oprimido. Él iba hacia el cumplimiento de su propósito, a entregar su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Él iba a entregar su vida, pero antes de que él pudiera decir consumado es, pasó una etapa en la que él se encontró en un desánimo muy fuerte. Pero como él había sido instruido desde los 12 años, le permitió a su padre José y a su madre María, a sus papás postizos, que lo instruyeran, que lo fortalecieran por 12 años. 12 años estuvo el Señor en proceso, más otros 3 de cuando cumplió 30, otros 3 años de proceso en el momento de la práctica. Dígalo conmigo: el proceso de Dios. Vamos, más fuerte: el proceso de Dios no termina cuando entro a la práctica. Diga conmigo: hay un proceso previo y hay un proceso durante la práctica. Sí, entonces, hermano, si a mí Dios me preparó, por ejemplo, para ser un pastor, entonces ya soy pastor, ya se acabó el proceso en mi vida, gloria a Dios, ahora sí, a disfrutar. No, dice Dios: no, estás loco tú, Daniel, que ya se acabó. Se acabó un proceso, pero empieza otro proceso, ahora en la práctica. Y en el camino hacia el cumplimiento de lo que yo dije que tenía para ti, habrá trampas y habrá desánimos. Si tú no tienes el carácter de Cristo, te puedes quedar incrustado ahí, te puedes quedar atrapado ahí. Pero si tú tienes el carácter de Cristo, la fortaleza y la determinación te darán las armas, la capacidad. Ayer, por ejemplo, hice el programa de Noches de Restauración, para terminar ciclos, cuando tengas que terminar ciclos, para acabar con lo que tengas que acabar y continuar hacia el cumplimiento de tu destino. ¿Aquí estamos aquí o no? En el camino hacia el cumplimiento habrá trampas, habrá desánimos, habrá obstáculos. Pregunto: ¿Jesús tuvo obstáculos, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿El apóstol Pablo tuvo obstáculos, sí o no? Claro que sí. En cárceles, dice, en desvelos, en tumultos, en naufragios. Dice Corintios, si en Éfeso, si no hubiera cumplimiento del propósito, del destino, en Éfeso yo no hubiera peleado contra fieras.
fuertemente en Él. Iglesia, que el carácter de Cristo esté fuertemente en nosotros en el nombre de Jesús. El carácter de Cristo no se da por la imposición de manos. Recibe el carácter de Cristo. Recibe el carácter de Cristo. No. El carácter de Cristo es para aquellos que se han dispuesto, que han entendido que es necesario estar bajo la mano poderosa de Dios. Amén. En un proceso de transformación. Amén. Creo que ya se me desconectó usted. No. ¿Sí sigue aquí o no? Sí. El carácter de Cristo no se transfiere. No vaya a hacer esto que le voy a decir, pero imagínense, levante sus manos y reciba el carácter de Cristo. Ahora. Todo lo que usted nunca se dispuso a estar en las clases, lo que usted nunca se dispuso a ser fiel, lo que usted nunca se dispuso a seguir creyendo, lo que reciba ahora. ¿Usted cree que eso así va a ser posible? No. Imagínense. Jesús desanimado en el huerto de Getsemaní. Pero imagínense otro Jesús rebelde. Otro Jesús que hacía lo que se le daba la gana, no lo que el Padre le decía. Otro Jesús que Él vivía, como decimos ahora, la vida loca. Un Jesús que cada 8 días iba al antro, cada 8 días iba de fiesta, cada 8 días iba a convenero, como se diga. Y Jesús, imagínese, ¿usted cree que Jesús iba a tener el carácter que tenía? No. Y a la primera prueba, es más, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, en los dos son capítulo 4, cuando Jesús es tentado por el diablo, si Jesús no tuviera el carácter que tenía, a la primera, a ver, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Ahora sí, diablo, sí voy a hacer lo que tú me digas. Piedra, conviértete en pan. Eso es lo que Jesús hubiera hecho. Digan conmigo, pero Jesús fue instruido, fue formado, fue capacitado. Digan conmigo, Jesús vivió bajo la sujeción de José y de María. Ahí se formó el carácter en Cristo. No, imagínense un Jesús distinto al que conocemos. ¿Cuándo iba a vencer la tentación? Y en el camino hacia el cumplimiento, usted tendrá tentaciones y yo tendré tentaciones. ¿Qué nos va a hacer librarnos de esas tentaciones? El carácter de Cristo. ¿Y cómo se obtiene? Bajo un proceso de transformación, no hay más. Lucas 2:52 dice: y el niño Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero la Biblia enseña que Él le dio ese crecimiento. Y dice la Biblia, y descendió a Nazaret y estuvo sujeto a sus padres. Diga conmigo, en un proceso de transformación. Vamos, dígalo pues más fuerte, si no siento que estoy predicando solo. En un proceso de transformación, dígalo. Y descendió a Nazaret y estuvo sujeto a sus padres. Ese es el proceso. Jesús ahí vivió. Jesús tenía ganas de algo, pero el cielo dijo: no, hijo, no es tiempo. No, hijo, ahora no. No, hijo, necesito prepararte. No, hijo, necesito que obedezcas. No, hijo, necesito que por ahora tú vivas este proceso. Y eso es lo que dice. Verso antes, por favor. Uno antes creo que es. Gracias. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto, ese es el proceso de transformación. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas. ¿Y qué ocurrió en Mateo 52? Por estar sujeto a ellos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Amén. Jesús no obtuvo el carácter que tuvo porque María oraba por él. No. Jesús no obtuvo el carácter que obtuvo porque José le echaba ganas a la carpintería. Este clavo que voy a clavar es para que el Padre le forme el carácter a mi hijo. En tu honor, Dios, en tu honor. Esta lija que voy a tallar es para que, esta tabla, perdón, que voy a tallar con esta lija es para que así como estoy pasando la lija, le pase la lija el Padre a mi hijo. No. Jesús tuvo que ser valiente. El proceso es para gente valiente, iglesia. El proceso es para gente que sabe que
¿Hay alguien aquí de esos o no? ¿Estoy hablando de la gente correcta o no? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, tú puedes ver una persona, es lo que estaba diciendo, ya lo empecé a hablar de YouTube, todo eso, que está palpando de lo que el proceso le dio. Un negocio, algo. Esas personas no se pusieron hoy y mañana tenían lleno. No. Pasaron un proceso. El proceso o se vive en la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Cuál es lo ideal? Que en la iglesia Dios nos instruya, Dios nos abra el entendimiento y que en la vida natural Dios nos procese como Él quiera. Pero ya estamos entendidos, ya estamos sabidos. ¿Me están entendiendo? Ok, avanza. Ahora sí, por favor, Lucas capítulo 4, y ahí termino ya. Lucas capítulo 4. Mire lo que dice ahí. Jesús, ¿cómo estaba Jesús? A ver, vean otra vez cómo estaba Jesús. Vean conmigo, Jesús ya estaba lleno. Vean conmigo, pero aún así tuvo que ser llevado al desierto para ser transformado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. El Jordán, simbólicamente, en la Biblia muchas veces representa la muerte al yo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de morir a sí mismo. Porque ahí ya venía, en ese pasaje, después de que José y María lo encontraron en el templo a los 12 años, ahí ya está hablando cuando tenía 30 años, venía del Jordán, venía de morir a sí mismo y venía lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siguiente verso. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Siguiente verso. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento, ojo en este verso, en este otra tentación, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré, el diablo ofrece también cosas, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Pone pausa ahí y escribe esta frase, por favor. Tener algo sin haber sido formado el carácter de Cristo en mi vida es como llevar. ¿Se lo leo como lo escribí? ¿Sí? Tener algo sin haber sido formado el carácter de Cristo en mi vida es como llevar al buey al degolladero. Así dice la Biblia. Como buey que va al degolladero y que no sabe. Jesús, imaginen que sí cae en la tentación y dice: va, diablo, ¿me vas a dar todo? Sí, todo. Todo es tuyo. Sí, es mío. Todo me lo vas a dar. Sí, sale. ¿Qué tengo que hacer? Postrado ahora. Sale, te adoro. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús ahí? Número uno, estaba tomando algo ilegítimamente. Porque Jesús todavía no hacía nada para merecer lo que el Padre le iba a dar. Y el diablo le estaba ofreciendo sin proceso. El diablo siempre ofrece cosas sin proceso. Número dos, si Jesús hubiera obtenido eso, aparte de que iba a ser ilegítimo, hacer eso es como llevar al buey al degolladero, es decir, a perder la vida. ¿Sí me están entendiendo? Siguiente, verso anterior. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones, para ser castigado. Regrésame a Lucas, por favor. Entonces, vamos en una guerra espiritual. El diablo le estaba ofreciendo ahí, adelántale por favor. El diablo le estaba ofreciendo ahí
y le dijo: todo esto es tuyo, todos los reinos de la tierra son tuyos. Siguiente verso, por favor. Siguiente verso. ¿Qué sigue? Ahí nos quedamos, gracias. Y le llevó el diablo al alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Siguiente. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Puedes decir conmigo: el diablo siempre ofrecerá a mi vida cosas sin que yo sea procesado. Digan conmigo: esa es una alarma. Eso debe ser una alerta en mi vida. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito, el carácter que tenía nuestro Señor me asombra. Ahí está la determinación. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La voluntad del Padre es que todos seamos como Jesús. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ya terminé. O sea, la primera parte, porque la segunda parte que yo le quiero hablar a usted es cuáles son los enemigos del proceso. ¿Cuáles son los enemigos del proceso? La siguiente, probablemente de hoy en 8, porque el siguiente el miércoles es acción de culto de acción de gracias, debemos hablar otro tema, pero probablemente el de hoy en 8 siga con la segunda parte. ¿Cuáles son los enemigos del proceso? Y el primero se lo menciono así rápidamente. Si quieren ponerse de pie, por favor, para que yo me sienta más presionado y digan a los hermanos: ya se quieren ir, ya vamos a acabar rápido. No, párese, de verdad, párese para poder decirlo. Le voy a decir uno. El primer enemigo del proceso de Dios es la falta de visión. Cuando una persona no tiene visión, no puede ver más allá. Dice el apóstol Pedro, lo leímos hace algunos domingos: añadida a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, bla, 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 porque haciendo estas cosas no estaráis ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. La falta de visión le impedirá a la persona someterse a un proceso de transformación. No tiene visión, no sabe hacia dónde Dios lo quiere llevar. Por eso Él dice: no es necesario. Mejor de esta forma. Ese es el segundo enemigo: la autosuficiencia. La autosuficiencia. En el mundo existen las personas autodidactas. Que bueno, eso sirve, gloria a Dios. Pero en Cristo no hay autonomía. En Cristo es rendición total al Señor, de mi ego, de lo que soy, de lo que puedo, para que Él haga lo que Él quiere hacer en mi vida. El primer enemigo es la falta de visión. Y un ejemplo claro, no lo voy a hablar, solo lo voy a mencionar ahorita, pero vamos a hablar tal vez minutos, si no está bien. Es Giesi, que estaba bajo el mando del profeta Eliseo. Tuvo falta de visión Giesi, y le pudo más sus debilidades, pudo más el presente. La falta de visión me quiere hacer vivir el presente como si el presente lo fuera todo. No me permite proyectarme hacia donde Dios me quiere llevar. La falta de visión. La visión me permite proyectarme hacia lo que yo creo y estoy seguro que Dios tiene para mí. Y porque creo y estoy seguro, permito que Dios me procese y me transforme. El que no tiene esa visión, tiene la vista corta, proyecta ese vacío. Está delante de eso. El que no tiene esa visión
no permitirá y será un enemigo del proceso. Número 2, la autosuficiencia. Número 3, los que no les gusta padecer. El que no le gusta padecer dirá. Número 4, la impaciencia. La impaciencia. Todo eso se muere en el proceso de transformación. Quien decide entregarle su vida al Señor, todo eso se muere. El Señor lo pulveriza y lo hace una persona paciente, de fe, humilde, sencilla, que puede ser direccionada por el Señor, que tiene la capacidad de rendirle su vida a Dios y decirle: Señor, será no como yo diga, sino como tú digas. No será cuando yo diga, sino cuando tú digas, Señor. Eso lo hace el proceso. El proceso le da el carácter de Cristo. No es una persona humilde, entendida, sabia. Le da la capacidad al Señor de dejarse instruir, dirigir. Giesi no tuvo esa visión. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Para qué te perdonó el Señor? No te perdonó para que ahora hagas lo que tú quieras, sino para que ahora hagas lo que Él quiere que se haga. ¿Sí me estoy explicando? Giesi Dios tenía algo para Giesi extraordinario, sobrenatural. Pero Giesi vivió el ahora, el presente. No se proyectó hacia el futuro. Nunca vio. El profeta Eliseo sí vio. Por eso cuando el profeta Eliseo estaba bajo la instrucción de Elías, lo único que hacía Eliseo era servirle a Elías, aparentemente a los ojos de los demás. Pero algo en el corazón de Eliseo le decía: no solamente le estás sirviendo a un hombre, no solamente estás bajo la instrucción de un hombre. Dios te está preparando, Dios te está enseñando obediencia, Dios te está enseñando paciencia, Dios está desarrollando en ti el don profético. El profeta Eliseo sabía que Dios estaba trabajando dentro de él. El profeta Eliseo sí tenía visión antes de ser profeta. No tuvo que ser profeta para tener visión, solo tuvo que ser una persona con entendimiento. Dígalo conmigo: persona con entendimiento. Creo que está a tu lado: no tienes que ser profeta para tener visión. Hermanos, no era profeta Eliseo, no era profeta todavía, era alguien natural, que fue un hombre y le puso un manto, y ese hombre llamado Eliseo le puso un manto, Elías a Eliseo, y se encontraba haciendo algo natural, cuidando, labrando la tierra con unos bueyes. No tenía nada, no tenía discernimiento, no tenía sabiduría, no tenía nada. Pero en el proceso de transformación, cuando Eliseo le servía a Elías, algo se empezó a desarrollar en Eliseo. Y entonces Eliseo tenía visión y dijo: yo voy a permanecer aquí porque sé que esto es lo que tengo que estar haciendo ahora para que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Me está siguiendo, iglesia? Y cuando Eliseo, que tenía visión, Elías le dijo: espérame aquí mientras yo voy a ir acá. No, que espérame ni que nada. Yo ya sé que tú vas a ser arrebatado. No. Yo voy contigo. Así vayas al baño, yo te hago casita, ¿cómo ves? Te tapo aquí con el manto, pero yo no me despego de ti. Ay, decía Elías: está bien, pues sígueme. Y otra vez: aquí espérame, Eliseo. Creo que dice la Biblia que Elías le decía Cheo a Eliseo: Cheo, aquí espérame, Cheo. No sé qué, pero dice: aquí espérame. Y Eliseo, escuche. No se desarrolló el don profético en Eliseo por orar mucho. No. Solo por estar sometido a un hombre llamado Elías. Ahí se desarrolló. De hecho, cuando Elías muere y después sale en Eliseo, lo leímos donde viene la historia de que Eliseo pide un tañedor para que toque el instrumento y venga el Espíritu. Bueno, ahí dice: allá está el profeta Eliseo que servía a Elías. ¿Sabe qué dice en otras versiones? El que le lavaba las manos a Elías. O sea, ¿sabes qué pensaba la gente que estaba haciendo Eliseo? Perdiendo el tiempo. La gente decía: ay, Eliseo no tendrá otra cosa que hacer. Nada más le está lavando las manos a Elías. Y Elías, yo creo que es un abusivo. No manche, no piensa que tiene familia, que tiene esto.
¿Por qué es así Elías con Eliseo? Es un encajoso. Yo creo que pensaba la gente. Y Eliseo, por estar sirviendo, dígalo conmigo, por estar sirviendo. Así que hermanos, sirvamos al Señor con todo el corazón. Por estar sirviendo Eliseo, algo se desarrolló y entendió. Y cuando iba a ser quitado, Elías dijo: Elías, espérame aquí. No, la segunda vez dijo: no, yo te sirvo. Y le dice Elías: bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Dime, ¿qué quieres? ¿Por qué no me quieres soltar? ¿Por qué no, como el ángel con Jacob? ¿Por qué no me quieres soltar? Dime, ¿qué es lo que quieres? Una doble porción de tu espíritu. No estuve todo este tiempo aquí en balde. No, yo sabía que lo de estar aquí iba a haber un fruto, un producto, iba a haber algo de Dios en mí. Iba a haber un cumplimiento del llamado de Dios que tiene para mi vida. Así que cuando Elías le decía: espérame aquí, venían los hijos de los profetas y Eliseo no perdía de vista. Acá hablando los hijos de los profetas y Eliseo viendo a Elías. Y le decían: ¿sí sabes que tu siervo va a ser arrebatado? Sí, ya sé, pero cállense, no me distraigan. Yo estoy enfocado en un proyecto de Dios. Y no le quitaba la vista. Y otra vez, Elías, quédate aquí, le decía Elías a Eliseo: no, vive tu alma que no te dejaré. Y venían los hijos de los profetas y le decían: ¿sí sabes que tu siervo? Sí, yo sé, pero ahorita no me estés perturbando, porque yo estoy enfocado. Este es mi momento, este es mi tiempo. He estado sirviendo, trabajando, he estado concentrado, he estado permitiendo a Dios, muriendo a mí cada día. ¿Tú crees que no he tenido ganas de irme? ¿Tú crees que no me llegaron comentarios de que estaba perdiendo el tiempo? ¿Tú crees que no llegaron a mis oídos esto, aquello? Pero yo sé por qué estoy aquí con este hombre. ¿Sí me estoy dando a entender? Y entonces le dice Elías: ok, me has pedido una cosa muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Pero vamos a hacer algo. Si tú me ves a mí, cuando yo sea arrebatado, se te dará la doble porción. Pero si no la ves, entonces no se te dará nada. Y dijo Eliseo: va, jalo, sale, vamos. Yo le entro, sale. Y entonces, no lo pierde de vista. Y desciende el carro de fuego, arrebata a Elías. Y Eliseo no lo pierde de vista y deja caer el manto. Y Eliseo recibe el manto y recibe la doble porción del Espíritu Santo. Digan conmigo: ese no fue el momento. Digan conmigo: hubo un previo proceso para llegar a ese momento. Imagínense Eliseo, que siempre iba, venía, les decían: oye, estás perdiendo el tiempo. Sí, tienes razón, mejor déjame, voy a echarle ganas. Ya vine otra vez Elías. Qué bueno que llegaste, Eliseo. Vente, incorpórate, vente. Como el pastor le dice a los hermanos: vente, mira, retoma, vente, sí, no hay problema, mira, sí. Y otra vez ya escuchó por allá que: no, Eliseo, hombre, el pastor está loco, no sé qué, no, sí tiene razón. Y acá otra vez le pone a revolcar el mundo, y otra vez regresa. Y ahí otra vez Elías: imagínense un Eliseo así. Cuando uno ni iba a ser sensible a lo que Dios tenía para él. No iba a ser sensible. Él iba a estar ahí, pero pensando allá. ¿Sí me estoy explicando? Él iba a estar ahí, pero su corazón en otro lado. No, pues así, ¿cuándo? No, él tuvo visión. Eliseo tuvo visión sin ser profeta. Y dijo: no, yo estoy aquí. Dios tiene algo para mí. Dios tiene algo para mí. Estoy en este proceso de transformación. Voy a ser fiel. Y aunque escuche voces, y aunque haga lo que haga, aunque escuche comentarios, lo que sea, yo sé dónde estoy parado y sé por qué Dios me tiene aquí. Entonces, cuando llegó el momento, soltó el manto. Cuando venían hacia ese momento, Elías agarró el manto y abrió el mar en dos, y pasaron los dos. Cuando regresó Eliseo, ya no estaba Elías, estaba la doble porción de Elías sobre él. Ahora Eliseo dice: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Y dice Dios: golpea el mar para que veas dónde está. ¡Pum! Lo golpea y se abre el mar en dos. Y pasa. La unción, la doble unción, que era lo que Eliseo quería, descendió sobre él, porque Eliseo era un hombre con visión. El primer enemigo del proceso de transformación se llama la falta de visión. Solo le adelanto eso, que ni siquiera eso es lo que iba a hablar. Me voy a enfocar en que si lo hago y si no tuvo visión. Pero
Dios quería hacer, hermano. Es más, que si tenía habilidades, talentos, dones, no sé cómo llamarlo. Cuando habla de la mujer tsunamita, el profeta Eliseo no sabe qué le falta a la mujer, dice. No sé qué darle gratitud, que ella ha sido esforzada, se ha esperado, nos ha atendido bien, no sé cómo regresarle ese favor. Ya le dije que qué puedo hacer por ella, y me dice ella que no necesita nada, que ella es una mujer, que vive entre su pueblo, que por eso está contenta. ¿Y saben quién vio lo que le hacía falta? Dios. Tenía habilidades el hombre, tenía talentos, tenía dones. Entonces Dios iba a echar mano de esto. Imagínense, hermano Lalo, si Dios agarró a un campesino llamado Eliseo, que no sabía nada de lo profético, no sabía nada de lo espiritual, no sabía nada. Dios lo agarró a un campesino. Imagínense qué hubiera hecho Dios con alguien que ya tiene un poquito de entendimiento, de discernimiento, de dones. Imagínense lo poderoso que iba a ser Dios. Si puede dimensionar. Pero no quiso ser procesado. No peleó la batalla legítimamente. La batalla del Señor se pelea legítimamente. Yo permito que el Señor meta su mano en mi corazón, me transforme y me prepare para el cumplimiento del propósito que Él tiene para mí. Iglesia, hoy hay mucha influencia espiritual que nos incita a no confiar, a no creer, a no entregarle nuestra vida a Dios. Te ofrece muchas cosas para darte lo que aparentemente es igual o mayor a veces según de lo que Dios te quiere dar. Pero yo le digo algo, no hay legitimidad en eso. Y si no hay legitimidad, tampoco será duradero. Cuando hay legitimidad, todo es duradero. Cuando no hay legitimidad, no es duradero. ¿Me estoy explicando? He visto muchísimos matrimonios que su inicio no fue legítimo. ¿Qué creen? No es duradero. No es duradero. Y no solamente hablo de eso, hablo de todo. Cuando un inicio no es legítimo, está en riesgo de que no sea duradero. Cuando un inicio es legítimo, eso permanecerá, porque ese proceso es lo que le dará la fuerza para soportar aflicciones, adversidades, pruebas, luchas, dificultades. Ahí está Dios en medio de eso. Es lo mismo en todo. El mundo te va a ofrecer. No es necesario que estés allá. No es necesario. No tienes que estar, los que están aquí, escuelas de música, desde el inicio hasta las 6, 7, no sé qué hora terminan sus clases. Usted está pagando un precio. Están aquí en la escuela de transformación. Usted está pagando un precio. Sea fiel, sea entendido, tenga visión, entienda lo que Dios quiere hacer. Cuando usted lo entiende, dice: sí, amén, yo me dispongo. Sí, y cuídese de los enemigos, la falta de visión, el no querer sufrir, la autosuficiencia. Cuídese de eso, porque eso lo va a tratar de sacar de esa forma que Dios prepara a los que quiere que cumplan su propósito. Estamos en una guerra, estamos en una batalla, y la guerra es para que su alma no se salve, o se salve según sea quien esté peleando, y para que Dios cumpla su propósito en usted. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias te doy esta tarde por cada uno de tus hijos que trajiste a este lugar. Yo los bendigo este día y te pido, Señor, que la palabra haya sido algo que se haya quedado grabado en el corazón, que no haya quedado solamente en el oído, Señor, sino algo que se quedó grabado en el corazón para siempre. Que cada vez, Señor, que ellos se encuentren bajo una tentación de no permitir el proceso, la transformación en sus vidas, esta palabra salga en defensa de su alma y del propósito que tú tienes para con ellos. Padre, quebrantamos toda perturbación, quebrantamos todo lo que no es tuyo, y declaramos esta tarde, Señor, que como el apóstol Pablo, nosotros podremos llegar a decir: he peleado la batalla, he guardado la fe, me espera
la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Nosotros somos gente de propósito, Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí, te dijimos, Señor, mientras estaba la predicación. Y nosotros creemos fielmente eso, Señor. Tú cumplirás tu propósito en nosotros en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tus hijos y todo tipo de influencia espiritual del mundo, de las tinieblas, que los quiera llevar a desertar o a buscar otras formas, Señor. Declaro esta tarde, Dios, que todo eso queda exterminado, anulado, quebrantado. No tiene poder sobre ellos, sino tu palabra es la que tiene poder en ellos, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos por concluir un año. Medite 1 minuto solamente. ¿Cómo ha sido su proceso en este año? Si usted se congrega aquí o si usted está siendo procesado en otro lugar, ¿cómo ha sido? ¿Ha huido? ¿Ha permanecido? ¿Lo ha entendido? Y tal vez esta tarde usted tenga que decirle a Dios: Padre, perdóname porque creo que perdí la visión o me faltó visión. Pero está por comenzar un año más, Señor. Quiero en verdad permitirte a ti que tú hagas lo que tengas que hacer para yo vencer estas batallas cada día, como venció Jesús en el desierto. Dame el carácter de Cristo, Señor. Sé que no se obtiene solo por una oración. Al decirte yo esto, estoy diciéndote, Señor, hazme permanecer en el proceso de transformación. Sea aquí en la casa de Dios, sea allá afuera. Aunque tú dijiste que lo ideal es que yo viniera aquí para entenderlo, y en la vida diaria tú me ibas a procesar, Señor. No me sueltes, Dios. Yo quiero que tu gloria, Señor, se muestre en mí y en mi casa, en el nombre de Jesús. Perdóname cuando desanimado hablo cosas, Señor, que en lugar de bendecir, destruyen. Perdóname cuando enojado también, Señor, hablo cosas de que ya no seguiré, de que qué caso tiene. Hoy te pido, Señor, que me perdones y que anules el poder de esas palabras y que tú, Señor, me tomes en tus manos y no me sueltes, Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo ayuda, iglesia. Perdóname, Dios, y ayúdame. No quiero empezar el siguiente año de la misma forma que como viví este 2025. No quiero vivirlo así. Quiero serte fiel, quiero ser más entendido. Quiero desarrollar, Señor, el entendimiento espiritual, el carácter de Cristo. Quiero ser sensible, Señor, a tu voz. Quiero que tú me guíes, quiero que tú me lleves, Padre, a donde tú me quieres llevar. Quiero que tu nombre sea glorificado en mi vida, oh Jesús. Aquí estoy, Señor. Ven esta tarde, ven a mi vida. Llena mi mente, llena mi corazón, Dios. Llena mi alma, Señor. En el nombre de Jesús. Abre los ojos de mi entendimiento, como oraba el apóstol Pablo por la iglesia. Abre los ojos de mi entendimiento. Hagan una oración personal cada uno, iglesia. Abre los ojos de mi entendimiento, Señor. No permitas que la falta de visión me haga no entrar a un proceso o no permanecer. No permitas, Padre. Tú sabes que muchas veces yo he sido cobarde para otras cosas, Señor. Pero hoy yo declaro tu palabra donde dice: no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hazme un hombre valiente, Señor. Hazme una mujer entendida, oh Padre, en el nombre de Jesús. Quiero que tu propósito se cumpla en mí, Dios. Dígaselo. Oh Jesús. Aquí estamos, Padre. Tómanos y no nos sueltes. Tómanos y no nos sueltes en el nombre de Jesús. Tómanos y no nos sueltes, Espíritu Santo. No nos sueltes, por favor. Padre, y así como estamos en este lugar, levantamos oración a ti, Señor, por Carlos Gutiérrez. Te pedimos, Señor, que tú sanes sus heridas, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, por él y Montserrat, para que salga bien su embarazo, en el nombre de Jesús. Padre, la persona que oró por mí, para que tú me llenes del Espíritu Santo, gracias, y escucha, Señor, sus oraciones, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que haya arrepentimiento y salvación en las vidas de Oscar y Germán Cariño, Señor, en el nombre de Jesús. Y todas aquellas peticiones, Señor, que tu pueblo tal vez no escribió, pero que están, por favor, Padre, escucha nuestros ruegos y envía tu respuesta, Señor, en el nombre de Jesús.
Señor, gracias te damos esta tarde. Te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo. Y si alguno de los que está aquí, Señor, trajo ofrenda, diezmo a tu casa, Señor, bendíceles y retribúyeles, multiplícales. Asimismo, desde esta tarde oramos por el culto de acción de gracias, Señor, y aquellos que traerán a tu casa ofrenda de gratitud también, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te damos toda la gloria. Permítenos estar aquí el miércoles por la mañana para celebrar nuestro culto de acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga. Vengas el miércoles para tener nuestro culto de acción de gracias. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Gracias.